Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 9 en adelante, dice la palabra del Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Amén. ¿Lo quiere leer conmigo? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cuántas veces se ha predicado este pasaje a través del mundo por muchos predicadores? Sin embargo, como la palabra de Dios es infinita, amén, siempre Dios habla y siempre Dios, hermanos, edifica nuestra vida a través de su palabra. Aquí, hermanos, si usted puso atención, lo que causó esta enseñanza, esta parábola, o a quienes iban dirigido, entonces, hermanos, diríamos que la conducta que adoptemos delante de Dios será de bendición o vendrá a ser de una forma infructuosa o estéril. Porque como cristianos tenemos responsabilidades. Como cristianos se nos ha revelado el conocimiento de Dios, y la palabra de Dios, pues como está escrito, no vuelve vacía, sino que da su fruto. Entonces eso nos hace responsables y nos hace que tomemos compromiso delante de Dios. Entonces vuelvo a repetir que sería el tema, pues, que la conducta que adoptemos delante de Dios será de bendición o resultará estéril en nuestra vida. Eso es lo que leímos aquí. Cuando Jesús, hermanos, la parábola la dirigió, hermanos, dice aquí, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Y luego, al poner el ejemplo del publicano, entonces concluye o resume diciendo que este último descendió a su casa justificado antes que el otro, y da las razones. Y dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿De cuál de los dos es usted, dijo? ¿Qué conducta estamos teniendo delante de Dios cuando vamos delante de Él? Porque aquí estos dos personajes estaban delante de Dios. Sin embargo, hubo un gran contraste, una gran diferencia en los resultados por la conducta de cada uno de ellos, en la cual se nos llama a desechar lo uno y aceptar, o por lo menos seguir el ejemplo del otro.
Amén. Entonces el problema aquí que enfoca Jesús, que como cristianos podemos caer en el peligro de creernos justo por mérito propio. Y aunque muchas veces tal vez usted no lo dice, pero la conducta, la manera de actuar a usted lo dice todo. Porque las palabras pueden salir sobrando. La mayoría de nosotros, para darnos a conocer, hablamos. El problema es que fingimos al hablar y nos cuidamos de ciertos detalles en nuestra vida. Sin embargo, la conducta diaria, hermano, es la que revela realmente. Revela, hermanos, la posición que tengamos o que tenemos delante de Dios, y que es muy peligroso. Aquí habla, hermano, del peligro de caer en el orgullo, en la soberbia. Yo sé que verse a sí mismo, hermanos, ver nuestros propios errores y deficiencias es difícil. Y ustedes no dicen nada, amén, ni nada. ¿O es fácil para usted verse a sí mismo sus errores y deficiencias? ¿Hay partido ahora, hermano? ¿No? ¿No? ¿No saben? ¿De qué parece que la mente la tienen en otro lado? Hermanas, ¿verdad que es difícil ver nuestros propios errores? Pero vérselos a usted, qué fácil y qué deleitoso. El chisme, la condena, el juzgar, el murmurar. Es muy difícil, difícil. Para ello debe de haber humildad. ¿Y en qué se refleja la humildad? En el sometimiento a la voluntad de Dios, en el sometimiento a su palabra. Que no tengamos miedo, que no tengamos miedo, porque el miedo que tiene la mayoría es que puede perder. Entonces tiene miedo de revelar precisamente el mal, porque tiene miedo el que dirán, tiene miedo el perder. Pero el problema es que donde debe estar el temor, que es en Dios, no lo tiene. Entonces, lo que hay es un orgullo en el corazón, una soberbia. Y el problema es que esto lleva a uno, lleva al otro y a otra cosa. Pero menos de ascender, menos de progresar, menos de ir, como dice la Escritura, de victoria en victoria. Menos de ir, hermano, como el sol, que cuando sale va alumbrando poco a poco hasta que su luz es fuerte. Y la Escritura dice que así es la senda del justo. ¿Se da cuenta de ese detalle? ¿Cuántas cosas perdemos por nuestras conductas, por nuestras actitudes, por la soberbia de nuestros corazones? Entonces, por no querer y por ocultar, entonces fingimos y caemos en la hipocresía. El problema es que se practica. El problema es que se está ejercitando a tal manera que ya hermano, ya la conciencia la tienen cauterizada, dice la palabra, quemada, pues, achicharrada completamente. Entonces, peor que se va a poder ver a sí mismo, peor. Miren el caso de Pedro. Hace poco aquí estaba leyendo en Mateo, hermanos, cuando el Señor preguntó qué dice la gente de mí. Usted ya conoce la historia. Pues uno dicen que eres Elías, el otro que eres otro profeta, el otro dicen que eres otro profeta, y otro que algunos se levantó de los muertos, y otros dicen que un gran maestro. ¿Y ustedes qué dicen? Entonces dice Mateo que Pedro respondió, Simón Pedro respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o el Salvador del mundo. Y el Señor le dijo: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló la carne, tus instintos bajos,
Eso no jamás te lo puede revelar la concupiscencia, la carne. Esto te lo reveló el Padre que está en los cielos. Diga gloria a Dios. ¿Se imagina usted dejarse guiar, hermano, por las cosas de Dios? Dejarse guiar por la palabra de Dios. Entonces tendremos las revelaciones de Dios y tendremos la bienaventuranza. Pero la mayoría, por tomar actitudes así, hermanos, manifiestan la concupiscencia de su carne. Y jamás va a salir de ahí una buena revelación. Jamás. Lo que va a salir ahí son herejías. Lo que va a salir ahí son mentiras, contaminación. Por eso la importancia del enfoque que nos hace Jesús en ese ejemplo del fariseo y el publicano, para que nosotros, hermanos, estemos advertidos, hermanos, de la falacia, de la mentira de la carne, en el caso del fariseo. Porque el problema de este fariseo es que él no llegó a buscar a Dios, como aparentemente se mira ahí. El otro sí, el otro llegó porque se sentía que los infiernos se le estaban abriendo a los pies. Y llegó a pedir, hermano, misericordia. El otro no, el otro, hermanos, llegó a otra cosa, a la cual está ahí revelado. ¿Usted a qué viene a la iglesia? Dijo. No pueden decirlo, hemos venido a alabar al Señor y a recibir del consejo de Dios. ¿O no es eso que han venido? No, y tengo que creerles que a eso vinieron. Fíjense aquí, hermanos, el verso 9. Va, ¿qué dice? ¿Qué dice? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es decir, los que confían a sí mismos como justos, hermanos, y menosprecian a los demás. El tema de Jesús ocupa, hermanos, y nos enseña y nos advierte a no caer en ese error, al creerse justo. Y el problema es que al creerse justo, hermano, entonces dice ahí que tiende a menospreciar a los demás. Y eso lo hemos visto. Eso lo hemos visto. Aquí está señalado como una práctica fariseísta, la hipocresía. Creerse justo. Y al creerse justo se vuelve soberbio. Y obviamente menosprecia a los demás. Un pecado lleva a otro pecado. Si se abre un hoyo para cerrar el otro hoyo, lo va a hacer más hondo todavía. Ese es el problema. Y es la advertencia que nos hace el Señor Jesucristo aquí, de no caer en ese error, de creerse justo. Porque además de ese error, entonces nos empuja, hermanos, a menospreciar a los demás. Así de sencillo. ¿Y este que se cree? Y se les mira, hermano, y les resalta la soberbia. Por mucho que quieran, hermano, aparentar humildad, no pueden. Porque el corazón lo tienen engrosado. Están llenos de soberbia. No reconocen, no quieren humillarse, no quieren sujetarse, no quieren someterse a la palabra de Dios. Se resisten a ello. Volvemos a lo mismo, lo que es la lucha espiritual. La lucha espiritual consiste en los deseos de la carne contra los deseos del espíritu, y los deseos del espíritu contra los deseos de la carne. Y somos llamados precisamente a no ¿qué? A no satisfacer los deseos de la carne, sino satisfacer los deseos del espíritu. Entonces esa es nuestra lucha espiritual.
porque es fácil caer en error. Volviendo a lo mismo de Jesús, o de Simón Pedro, que le dijo, hermanos, que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, Jesús le dijo, bienaventurado, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y gloria a Dios por eso. Pero en el momento que comenzaron a caminar, y cuando Él comenzó a hablar de su sacrificio, y que iba a ser capturado, y que iba a sufrir y todo, el mismo Pedro, hermano, abre su boca y le dice, Señor, que no te acontezca tal cosa. Ya pues que tiene la revelación del Padre, ¿va? Entonces ya como que ya tiene más autoridad y decirle, Señor, que no te pase esto, no lo permitas. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? ¿Alguien se acuerda? Gracias, Pedro. Si así fueran los demás, gracias. Pero yo sabía que yo podía contar, porque está escrito que el amigo en momentos difíciles como un hermano, no sé cómo es la onda ahí, y hoy se está cumpliendo en ti, Pedro. Gracias, Pedro. Un abrazo, Pedro. Qué tremendísimo. Y no, dirigiéndose a él, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y no es que se lo estaba diciendo a él, sino permitió la filtración. Ahí están las concupiscencias de la carne, los sentimientos. ¿Son malos los sentimientos? No, pero hay que ubicarlos. Todo hay que ubicarlo a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Es un equilibrio lo que nos da el Señor. Por eso Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aún ahí nos enseña y nos ayuda. Nos presenta el molde ahí para que lo tomemos. Y para que realmente podamos disfrutar lo que anhelamos de Dios. Y que podamos ser como estos hombres que en medio de sus sufrimientos pudieron cumplir el propósito de Dios. Y que se revela que estos hombres estuvieron cerca de Dios como muchos lo desean. ¿O no desea estar cerca de Dios? ¿O no desea ser como uno de estos? ¿Verdad? Todos anhelamos eso. Pero ellos fueron ejemplos también. Amén. Verso 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Hermanos, no llegó a buscar a Dios. Ese llegó a traer la atención de los demás. Hermanos, se miran en la necesidad de atraer la atención de los demás. ¿No se ha fijado en eso? En la necesidad de atraer la atención de los demás, en vez de llegar a atraer la atención de Dios. Es decir, glorificar a Dios. Llegó a exhibirse. Obvio, ahí habían bastante gente, no solo estaba el publicano. El publicano estaba lejos, dice ahí. Ahora, imagínese usted, si ese dice que estaba lejos, no estaba a la par, léalo. Mas el publicano, ¿qué dice? Mas el publicano, verso 13, estando lejos. Ahora, fíjense en la actitud, en la conducta de este fariseo. Pararse, erguirse. Padre, te doy gracias. Te doy gracias. Porque soy bueno. Gracias por esto. Doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Oyeron?
No soy como los hombres, ni soy. Estaba lejos. Él no estaba, Señor, gracias. Realmente me aguardo. Por eso soy ahora justo, davidoso. He guardado mi relación contigo, Señor. No soy igual al a este que está ahí por atrás. No, doy a todo mundo. Y en otras partes Jesús dice, ya tuvieron su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa que tiene? De atraer la atención de los demás. ¡Qué bárbaro! Clase de diácono el que tenemos. ¡Qué bárbaro! Hombre de oración, hombre de comunión con Dios, hombre, hermanos. No crece, no sé por qué, ¿verdad? O sea, espiritual pues, ¿verdad? Pero qué hombre. Este debiera estar aquí. ¡Qué hombre! Porque esa es como que se vuelve una necesidad. Y no solo pasa en los hombres, pasa en las mujeres también. ¿Qué gana? La ganancia es por un rato. Porque comparado con la eternidad, no es nada. No es nada. Comparado con la eternidad, lo que pasa es que tiene que ver mucho nuestra fe. No se está cultivando la fe. Y la manera de cultivar la fe es creerle sinceramente a Dios. Creer que esta es la palabra de Dios. Y si le creemos, entonces viene lo segundo, vienen los resultados, los frutos. Vamos a obedecerlo. Y para obedecerlo, otro fruto, hay que ser humildes. La humildad no tiene nada que ver con el carácter. Muchas veces lo hemos leído, lo hemos estudiado, lo hemos dicho. Hermano, la mayoría de estos hombres, hermano, increíbles, eran bravos. Eran bravos. Bravos. Tenían un carácter, eran fósforos. Se pasaban rozando con él y agarraban fuego, hermano. En eso sí se parecen la mayoría de ustedes. La cosa es que hay que parecernos en los otros. En la relación de estos hombres con Dios, eran humildes, obedientes, estaban enfocados en encomendar todos sus caminos a Dios. Cuántas cosas. Entonces, nos está presentando un cuadro aquí, ¿cómo le llaman? Rayo X, para que nosotros a través de ellos nos miremos cómo nuestro corazón se está conduciendo delante de Dios. Yo sé que estamos en esta carne y tenemos la fuerte sensación de que declarar algo es muy peligroso. Así lo consideramos. A veces hay problemas en los hogares y no quieren que nadie sepa, que nadie sepa. Aunque ya sabe todo el mundo, pero que nadie sepa. Porque caen en el ridículo si todo el mundo sabe. ¿Ah? ¿Cómo? Pueblo, qué pequeño, no sé qué cosa ahí. ¿Cómo es la cosa? Infierno grande, no sé cómo es la cosa. ¿Cómo? ¿En qué novela salí, hermana? Por eso no querían contestar las demás, no crea. No, está bueno, es valiente la hermana. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo. Las paredes oyen. Hay muchos que han dejado señas de las orejas en las paredes. Mejor sigamos aquí. Verso 13. Más, esta es la llamada de atención, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propicia a mí.
pecador. Todo el mundo se dio cuenta que este hombre era malvado. Ese es el miedo de los demás. Todo el mundo se dio cuenta. ¿Se da cuenta ese detalle? ¿Ah? Todo el mundo se dio cuenta. La clase raza a la que había llegado ahí. Pero como él no llegó para traer la atención de los demás, llegó para traer la atención de Dios a su vida. Aquel ya me está juzgando, el fariseo. Ya lo escuché. ¿Y cuántas personas más? No importa, Señor. A veces hay que pasar vergüenzas, penas, de las cuales después, y Él nos puede decir, este publicano, valió la pena. Y escuchar la voz de Jesús. De cierto os digo que éste descendió justificado a su casa antes que el otro. Es decir, el otro recibió su recompensa, la admiración de los demás, el aplauso de los demás. Engañar a los simples, engañar a los que son perezosos en la vida espiritual, lo enfoca el apóstol San Pablo. No leen las escrituras, porque si leyeran las escrituras no fuesen engañados. Y sabrían, hermanos, cuando viene una persona, sabrían la gran cola que trae atrás. Pero no tienen ni discernimiento, porque no tienen la comunión con Dios. No buscan, hermanos, entender a Dios a través de la palabra de Dios. No la leen. Pareciera ser igual que los padres cuando van a dejar sus hijos al colegio, responsabilidad del maestro de ahí en adelante. Pareciera ser que así es la actitud. Os digo, verso 14, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Y viene la aplicación, el llamado: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora queda en nosotros. Vamos a continuar con un corazón soberbio. Y además de ese pecado, menospreciar a los demás, o nos corregimos. Si realmente queremos, hermanos, tocar a Dios y ser tocados por Dios. Porque lo podemos tocar con la fe. Y Él nos toca a nosotros. Y creo que el anhelo de todo, más hoy culto de oración, que nuestras oraciones sean escuchadas y que se aparte la impiedad de nuestros corazones, que se aparte, hermano, el sufrimiento, que se aparte aquello, hermano, que nos tiene ya en la desesperación, posiblemente. Y anhelamos. Pero el problema es que nos presentamos con un corazón como del fariseo. Ese es el problema. Cuesta verse a sí mismo, para eso está la palabra de Dios. Funciona como un rayo. Que ¿quieres darte cuenta cómo eres? Aquí está el espejo espiritual. Así cuando nos miramos en el espejo, usted sabe, todos nos miramos en el espejo antes de salir, ¿verdad? ¿Verdad? No todos, disculpen los demás, va nuestra vanidad, ¿verdad? Pero nos miramos en el espejo, ¿verdad? Si sale un colocho por aquí, agarramos la tijera, ¡prax!, ¿verdad? O simplemente la vaselina natural, ¿verdad? Sí, pero después que salimos nos olvidamos, digamos, todos mechudos, todos peludos, todo desordenado. Entonces, la palabra de Dios funciona así. Que al leer la palabra de Dios, Él nos va y asistirnos. Él nos va, hermanos, poco a poco, ayudándonos a sobreponernos a las deficiencias, a los errores que podamos estar cometiendo delante de Él.
nos va moldeando nuestras vidas para que lleguemos a ser la persona que Él espera de nosotros, la cual nosotros anhelamos delante de Dios. Amén y amén. Acerquémonos con una conducta de la cual espera el Señor. Por eso dio este ejemplo. Dice que fue dirigido para los que confían en sí mismos, que se creen justos a sí mismos, que tienen méritos a sí mismos, pero menosprecian. No dice ahí pero, sino que dice y a los que menosprecian a los demás. Pero obviamente una cosa lleva a la otra, ¿no? Porque él se cree bueno, él se cree todo. El otro es malo. Lo que él hace todo es bueno, lo que hace el otro es malo. Hasta que permita que Dios lo toque, o Dios le va a pegar su zarandeada. Miren a Pedro, cuando le dijo: si otros huyen, yo no, Señor. Y sacó la espada diciendo que lo iba a defender. ¿Tú me vas a defender? Esta noche me han pedido prestada tu alma, pero yo he orado que no falte tu fe. Tenía que soltarlo, como muchas veces el Señor hace con nosotros, que nos suelta. Y aún así todavía no entendemos. Nos pasa como el de los libros de los jueces. Lea el libro de los jueces, que en ese entonces no había rey, no había autoridad. Cada quien hacía lo que quería. Entonces se volcaban a los dioses. Y cuando ya estaban en la desesperación, clamaban a Dios. Y Dios les enviaba libertadores, jueces. Al principio se apresuraba el Señor, pero después, a veces 10 años después de que ellos clamaban. Y uno dice: pero ¿por qué tarda? Es que no es Dios el que tarda. Somos nosotros los que tardamos en reconocer que necesitamos humillarnos delante de Dios. Reconocer que todos estamos delante de Dios y que hemos sido salvos por gracia. Y que nadie es más que el otro. Amén. Cierre sus ojos. Qué bueno es el Señor con estas enseñanzas. Tal vez usted vería a la expectativa que Dios le hablara por lo que usted necesita. Pero Dios sabe que necesita primero arreglar su condición espiritual, su relación con Dios. Las demás cosas Él las da por añadidura. Él sabe que necesitamos de Él. Urgimos que el Señor nos toque, nos sane, nos provea, nos haga justicia, nos provea tantas necesidades. Y Él lo quiere hacer, pero quiere sanarnos primero. Quiere sanar nuestros corazones. Quiere sanar nuestras vidas. Por eso, cuando le llevaron al paralítico, lo primero que hizo fue eso, sanarlo espiritualmente. Y le dijo: tus pecados te son perdonados. Y después le dijo: levántate y anda. Siempre Jesús le dio prioridad a eso, porque para eso vino, para solventar el pecado, solventar nuestra relación con Dios. Y por eso dio su vida también. Padre, gracias. Levante sus manos.